Buenos días, tardes, noches, la hora que sea que nos esté viendo. Que el Señor le bendiga grandemente de parte de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano, su servidor Byron Solórzano y la iglesia Dios tu Sanador. Es un gozo y una alegría poder compartir nuevamente este programa, nuestro momento con Él. Y de verdad queremos pedirle al Señor que le siga bendiciendo y que este material sea de edificación para su vida. Y si nos puede escribir ahí en nuestra página de Facebook donde publicamos estos videos, sería una bendición poder tener noticias de lo que le ha parecido nuestro programa. Que el Señor de verdad le bendiga grandemente en este día. Pastor. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a continuar con lo que estamos compartiendo, que nos edifica, que nos enseña y que sobre todas las cosas nos hace comprender cuál es el propósito de nuestra vida. Vamos a poner en las manos de Dios como siempre nuestra reunión y que estos minutos para ustedes sean de verdad una bendición. Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias por el privilegio que nos das de entrar a la intimidad de las personas que nos honran con ver y escuchar este programa. Te rogamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra reunión y que Él sea el que matice todo lo que vamos a compartir con el propósito de que incrementemos nuestro conocimiento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entramos hoy al hombre espiritual, entonces hablamos del hombre carnal, ahora vamos a hablar del hombre espiritual. El hombre en sus etapas espirituales nos dice que existe el hombre espiritual, o lo que en griego denomina el hombre neumáticos. La palabra espíritu, neuma en griego, quiere decir aire o viento. Se puede percibir, pero no se puede ver, ni se puede tocar, no se puede palpar. Y es el equivalente usado para también el Espíritu Santo. Lo que significa que el hombre espiritual es una persona en la que mora el Espíritu Santo. Un hombre es espiritual porque el Espíritu Santo mora en él. O sea que no es espiritual porque haya recibido algún don humano superior o porque haya recibido alguna habilidad inusual o porque se haya vuelto más inteligente que antes o que se haya vuelto mayor que antes o que se haya vuelto mejor que antes. Un hombre se vuelve espiritual porque ha recibido al Espíritu de Dios y está viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Cuando un hombre recibe a Cristo como su Salvador, las Escrituras nos dicen que nace de nuevo por medio del Espíritu de Dios. O sea, las personas piensan que nacer de nuevo es como tomar un calcetín, y perdone la analogía tan burda, y como darle la vuelta a un calcetín. No es así. Es un proceso, porque Dios no creó autómatas, sino nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Tenemos voluntad propia, libre albedrío, tenemos nuestra propia manera de analizar las cosas y de determinar la dirección de nuestra vida. Pero cuando dejamos entrar a nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón, nuestro espíritu renace y nuestro espíritu comienza a tomar conocimiento, crecimiento, madurez y comienza a influir de una manera muy especial en nuestra vida, porque lo que ha controlado nuestra vida es el alma, y como vimos en la porción anterior, el alma es el hombre que está bajo la influencia de la carnalidad, ¿verdad? En un proceso de transformación por medio de Jesucristo. Entonces, si pudieras leernos en San Juan 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, el agua en este caso no es el bautismo, sino la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios
para poder entrar en el reino de Dios. Y luego, al abrir nuestra vida, nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, porque no es una visita, sino es alguien que permanentemente quiere estar en nuestra vida, porque lo que quiere hacer es ayudarnos, interceder por nosotros, enseñarnos, quitar el velo de oscuridad que nos rodea y permitirnos ver lo que nuestros ojos de carne no pueden ver. O sea, eso es lo que el Señor anhela. Y cuando está hablándole a Nicodemo de estas cosas, Nicodemo no logra ubicarlas en su justa dimensión, porque él lo toma en lo natural, pero el Señor le tiene que aclarar que lo que es de la carne, le dice él, ¿verdad? Lo natural, es carnal, pero lo que es del Espíritu de Dios es algo sublime, es algo superlativo. Amén. Que el hombre tiene que aprender a analizar. Si fuéramos a 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es bien importante, que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo está morando en nuestro interior, y que cuando nosotros obramos, cuando yo obro en mi carne, lo que hago es contristar al Espíritu Santo, y tengo la capacidad, desgraciadamente, de hacer llorar al Espíritu Santo cuando voy en contra de sus preceptos de amor, porque Él no nos obliga, no nos fuerza a que hagamos las cosas, sino quiere que tú obres por conocimiento, por revelación, por unción, por entendimiento, para que nosotros hagamos las cosas no porque tenemos miedo de que nos van a castigar, sino hagamos las cosas porque sabemos que esa es la forma y manera que más nos conviene ejecutarlas, porque es el conocimiento de Dios obrando de una manera espiritual en nuestro espíritu. Porque el propósito de Dios es que seamos espirituales y que sea el espíritu y no el alma y la carne la que gobiernen, sino que el espíritu sea el que obre por encima del alma y de la carne, ¿verdad? Amén. Y por eso tú ves a millones de cristianos, entre comillas, que no han nacido de nuevo, porque el espíritu de ellos no está funcionando acorde al Espíritu Santo, no está obrando sobre el alma y el cuerpo, sino que es el cuerpo el que está bajo los efectos del alma, y que el alma siempre nos va a llevar a la carnalidad, ¿verdad? A lo que nos aparta de Dios. Si pudiéramos leer 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué tremendo, ¿verdad? Porque nos está diciendo que nosotros no somos nuestros. Porque uno dice, mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, mi pelo, ¿verdad? Nos sentimos en el ego, por encima de las cosas. Pero la realidad es que Dios quiere que aprendamos que no somos nuestros, somos de Él. Amén. Él nos creó, Él nos hizo, ¿verdad? Amén. Para que nosotros estuviéramos bajo el poder de su amor. Porque Dios no, como les reitero, no fuerza a nadie. Dios quiere que nos acerquemos y lo obedezcamos por amor. Amén. En su soberanía, Él nos da a nosotros el privilegio de determinar si queremos o no guardar sus mandamientos. Y es curioso, pastor, que tanto en el Antiguo Testamento, cuando se habla del tabernáculo y luego se habla del templo posteriormente, e incluso todavía en la época de Jesús, los que vivían en esa época, los judíos, no decían mi templo, decían el templo de Jehová, sí, el tabernáculo de Dios, sí, en medio de su pueblo. O sea, el dueño para ellos era claro, era Dios. Ajá. Pero entonces yo que uno dice mi iglesia, mi vida espiritual. O sea, no entendemos que hay un Dios soberano, que hay un rey que nos gobierna. Nos cuesta ese concepto, ¿verdad?, de obediencia hacia Dios. Sí, porque existe el yo fenoménico, ¿verdad?, que en nuestro ego llegamos a hacer parte de nosotros las cosas. Por ejemplo, dice, ¿dónde te quedaste parqueado o estacionado? Allá estoy estacionado, y lo que está estacionado ahí es su vehículo, ¿verdad? No es él, pero ese yo fenoménico, el ego tiene una preponderancia formidable sobre la vida de las personas. Si alguien dice, ¿y por qué te tardaste? Es que se me pinchó mi llanta, y uno no tiene llantas, uno tiene pies. Fue el automóvil el que tuvo un pinchazo en una llanta, o se ponchó la llanta.
pero uno toma esas acciones como que fueran parte de uno mismo. Que nos hacemos dueños de Ahora, todo. la gran paradoja en relación con esa aclaración que bondadosamente tú nos compartiste es que no lo hacemos con las cosas de Dios, es decir, eso es de Dios. Por ejemplo, yo soy de Dios, ¿verdad? Y le pertenezco a Dios. Él es mi Señor, Él es mi Hacedor, mi Creador. Entonces yo tengo que sujetarme a Él, pero a veces nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestro orgullo es tan poderoso que no nos permite reconocer que Él es el Creador y nuestro dueño. Así es. Entonces, si pudiéramos leer ahora Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, al hombre espiritual le preocupan las cosas de Dios, no las cosas de la carne. Por eso Pablo nos está diciendo aquí que los que son de la carne, por lógica, tienen que pensar en las cosas de la carne, ¿verdad? Pero está diciendo, pero los que son del Espíritu Santo, porque a eso se refiere, porque está con mayúscula, dice, en las cosas del Espíritu Santo, no de nuestro espíritu, sino del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dice en San Juan 17:17 que el Espíritu Santo nos va a conducir a la verdad, porque su palabra es verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que ya no estamos en la misma posición que estuvimos antes, sino que como nacidos de nuevo, como hijos de Dios y como templos del Espíritu Santo, nuestra vida y conducta ha tenido una gran variación. Amén. Y el propósito no es para que la gente nos mire y nos aplauda, sino el propósito es para tener un mejor nivel de vida. Amén. Porque el hombre espiritual está solo bajo bendición. Amén. No es para que la gente lo mire. La gente lo va a ver y va a ver el fruto de él. Y entonces va a conocer que Dios ha obrado una transformación en esa persona. Que no es por su formación académica o por principios que recibió en su hogar, sino porque un día él le abrió su corazón a Jesucristo y vino a morar en él el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos redarguye de toda equivocación, de todo error. Vemos entonces que el hombre espiritual está en el Espíritu y que el Espíritu mora dentro de él, pues, ¿verdad? Como te lo Dios, así es. Todo está bajo el influjo del Espíritu Santo. ¿Qué implicación tiene esto en tu vida? Que tú vas a tener una vida acorde a la voluntad de Dios. Vas a evitarte una serie de circunstancias difíciles, duras y a veces deplorables de nuestra vida, porque estás siguiendo la conducta que demanda el Espíritu. Si pudiéramos leer Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple, ¿verdad? No es de él, si no tiene el Espíritu. Porque una persona que no tiene el Espíritu es un cristiano nominal, que se autoengaña nada más. Pero si una persona realmente quiere obedecer a Dios y permite que el Espíritu sea su guía, tiene una vida formidable, una vida maravillosa, una vida que no es carente de ninguna bendición. Porque eso es lo que Dios quiere que comprendamos, ¿verdad? Porque a veces creemos que tenemos al Espíritu Santo, pero a veces no lo tenemos realmente. Por eso, de no tener al Espíritu Santo, resulta que las personas oyen a otro, que es tal vez un erudito en, qué sé yo, algún tipo de teología, ciencia, antropología, y oye a una persona de estas que habla y dice, no, si lo que la Biblia dice lo copiaron de tal libro de la India, que es mucho más antiguo por miles de años, o fue una cultura influenciada por los griegos o los babilonios, que eran culturas más avanzadas, y que la Biblia es como un libro de recortes de ideas de esas diferentes culturas que eran más avanzadas que la judía. Aquí es donde entra el Espíritu, pastor, porque Él nos guía, la verdad, y nos revela. Es un libro que se revela, no puede ser un libro entendido desde un punto de vista científico o de estudiarlo con la mente o del plano natural que nos hablabas con Nicodemo.
Tiene que ser un plano espiritual en el que uno crea que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene un poder más allá del simple comprender el argumento o lo que uno está leyendo. Es un poder que va más allá todavía, es un poder espiritual tremendo la palabra de Dios. Tú tienes razón, porque esta gente es reincidente en el principio de la autosuficiencia, ¿verdad? Sí. Yo lo sé todo y nadie me puede enseñar a mí nada. Los demás están errados, yo estoy en lo cierto. Sí. Pero esa es una gran equivocación, porque el ego es el que prevalece. Así es. Y nosotros tenemos que entender que el que debe prevalecer en nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está diciendo en este versículo que no vivimos según la carne, ¿verdad? Sino que según el Espíritu Santo. Pero aclara, si es que el Espíritu Santo está morando en esa persona, porque ese es el punto. Yo puedo decir, sí, yo soy espiritual, yo soy un hombre espiritual, y eso lo estoy diciendo yo, y nadie me puede decir que no. Pero las personas sí pueden observar si yo vivo espiritualmente o si vivo carnalmente. Entonces, por el fruto que yo produzca, van a establecer si yo honro lo que estoy diciendo o si solo soy un autoengañado que por orgullo, por soberbia, estoy diciendo que soy espiritual. Y esa lección no la aprende Israel cuando está en el desierto, porque era una lección de todos los días. Se movían si la nube se movía. Amén. Si querían perdón de Dios, tenían que ir a ese lugar. No podían hacer sacrificios en otro lado. Tenía que ser en la casa de Dios. O sea, tenían que ir a Dios. Pero el mismo pueblo de Israel se aburría del maná, protestaban por el calor, por no tener agua, por un montón de circunstancias. Y no entendían que Dios les estaba enseñando en ese caminar, en ese sufrir del desierto, que debían entender la dependencia que tenemos que tener de Dios. Así es. Y así vivimos muchas veces los cristianos, creyendo que somos cristianos, pero que en el fondo queremos como ser independientes, cristianos independientes, o como dicen muchos, soy cristiano a mi manera. Exacto. Y la única manera de ser cristiano es estar siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Así es. No hay 2 maneras, ni 10, ni 20, ni 1000 maneras de ser cristiano. La Biblia nos enseña cómo serlo, y es a través de esto, de ser espirituales, y que reine el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es que vemos nosotros que muchos cristianos que van a muchas iglesias cristianas, lo que reciben es un estímulo en el ego. Y le dan una profecía y le dice Dios que no vas a tener más problemas, que vas a obtener lo que anhelas, que vas a ser enriquecido porque has sobrediezmado. Y comienzan a ponerle una serie de palabras agradables y estimulantes a su ego, pero ahí no está el Espíritu de Dios. Están obrando en relación con la carne, y esas personas salen elevadas, como dicen ellos, de la iglesia, pero tristemente en su espíritu van carentes de esa vida que deberían de tener en el Espíritu. Por eso el hombre que es espiritual entiende que es el Espíritu el que le da vida. Amén. Si pudieras leer Romanos 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Exacto. Esto es un poco complejo de comprender. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está él tratando de decir que él está entendiendo que debe morir su carnalidad y debe hacer vivir su espiritualidad, que es lo que nos falta a nosotros los cristianos. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Exacto. Y es por eso que muchos pastores no les hablan estas verdades en las iglesias a las personas, porque ya no van a querer ir a la iglesia, los va a autoconfrontar. Y cuando nos enfrentamos contra la realidad no nos gusta, nos decepciona, y entonces no queremos un Dios demandante, sino queremos un Dios tolerante. Y Dios no es como nosotros queremos, Él es Dios, Él es soberano y estableció un plan perfecto en su palabra. Por eso Pablo nos dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 2, que realmente Él nos reveló el misterio de los siglos. Porque el misterio de los siglos es estar llenos del Espíritu Santo para conocer al Dios verdadero y así conocernos a nosotros mismos a través de la fuente que es su palabra, para que nosotros conozcamos un tipo de vida totalmente distinto
a la vida egocéntrica que tiene la sociedad en general. La sociedad, si tú lo observas, es una sociedad alienada totalmente por un sistema de consumo que hace que las personas, en lugar de ser espirituales, tiendan a querer más y más y más. Por eso el Señor nos enseña en Hebreos, en el capítulo 13, dice en el versículo 5, sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, pero eso se le aplica a un hombre espiritual. Y el espiritual va a decir, amén. Pero entiéndame, hermano y hermana que me puede estar escuchando, no estamos hablando de un conformismo o de detenernos, no, sino ser felices. Amén. Porque el siguiente versículo, el verso 6, dice, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, es una seguridad la que estamos recibiendo de que en lugar de decrecer en los beneficios del amor de Dios, vamos a ir de aumento en aumento. Como aquel carnicero que dijo, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Así es. O sea, agradecemos lo que cada día la vida nos da, ofrece a través del amor de Dios por nosotros. Sí, porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir. Amén. Eso es lo que Dios quiere en su palabra. Pero el hombre siempre desvía la intención de Dios, ¿verdad? Con su ego. Ahora, también el espiritual sabe que el espíritu aviva su cuerpo mortal. Amén. Porque no solo va hacia la vida del espíritu, sino también que nuestro cuerpo sea un santuario verdaderamente, ¿verdad? Donde no profanemos las cosas que Él nos da, porque nosotros lo profanamos y yo no lo voy a excusar, yo soy un ser humano y he cometido faltas y pecados contra Dios. Lo maravilloso es que cuando se lo confieso a Dios con sinceridad, Él tiene la misericordia por su gracia de perdonarme, de regenerarme, de restaurarme y de que mis errores se vayan reduciendo como consecuencia de que yo estoy entendiendo el propósito de Dios para mi vida. O sea, no estoy buscando ser perfecto, sino estoy buscando ser obediente. Amén. Y creer en lo que Dios me está diciendo. Por eso aviva nuestro cuerpo mortal. Si vamos a Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, está hablando de una manera metafórica de una resucitación, ¿verdad? Así es. A pesar de que tenemos este cuerpo de deficiencia, ¿verdad? De carne. Pero está diciendo que el espíritu hace como que volvamos a vivir, ¿verdad? Y esto lo aplica Pablo también. Si usted va a Efesios en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos hizo vivir nuevamente, ¿verdad? Nos dio vida. Y eso es lo que debemos comprender, que cuando recibimos a Cristo en el corazón, viene lo que Él explicó a Nicodemo, un nuevo nacimiento, un resurgimiento de la personalidad a través de un cambio formidable que se opera no en el cuerpo ni en el alma, sino en el espíritu. Porque el propósito de Dios cuando nos creó era que el espíritu fuera el amo, que el alma fuera el sirviente y que el cuerpo fuera el esclavo. Pero realmente el hombre totalmente invirtió la posición, hizo que el alma fuera el amo, ¿verdad? Que el cuerpo fuera el sirviente y el espíritu el esclavo, como muerto ahí, sin derecho a nada. Pero Dios quiere vivificar nuestro cuerpo a través de nuestro espíritu. Ahora, en Primera de Pedro 3:18, ¿cómo dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que al hacer morir yo mi carne, mi espíritu va a ser vivificado, fortalecido. Entonces mi actuar va a ser superlativo porque no voy a estar usando el conocimiento humano, el razonamiento que tiene el ser humano. No voy a estar usando la lógica y la razón, sino voy a estar en el espíritu obrando de una manera sobrenatural. Dice que cuando estamos así, llamamos a las cosas que no son como si fueran. Lo imposible se vuelve
posible. En Jeremías 33:3, que es un versículo muy conocido, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas misteriosas y ocultas que tú nunca has conocido. Entonces es algo que Dios quiere que entendamos, pero no se está refiriendo a algo místico así medio tenebroso, no, se está refiriendo a cosas que yo no conozco de mí mismo. Fíjate que la gente piensa que la felicidad consiste en obtener lo que nuestra mente nos dice que obtengamos para ser felices. Si tengo ese Maserati, voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Si tengo esa mansión que está sobre esa colina tan bella con una piscina esplendorosa, voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Y esa es una gran equivocación. Esas son cosas, añadiduras. La felicidad no está afuera, la felicidad está dentro de nosotros. Yo decido si en mi espíritu se llena de regocijo con el Espíritu Santo, el ser feliz verdaderamente. Amén. O sea, mi felicidad no va a depender de lo que me rodea, de mi entorno, o de que se cumplan mis caprichos, sino voy a ser feliz porque estoy en comunión con Dios, amén, en una amistad profunda con Dios, en algo que no puedo obtener bajo ningún medio humano. Si leyéramos San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y son vida. Dice que el espíritu es el que realmente nos da la vida. Y aquí espíritu está con minúscula porque es nuestro espíritu, el que está lleno de vida. Por eso dice, la carne para nada aprovecha. Y el hombre se esmera tanto, genéricamente, por tener un cuerpo joven siempre, olvidándose que ese cuerpo está hecho para que se degrade y se acabe. Ese cuerpo no es eterno. Y no echar al cielo, porque nos va a dar Dios un cuerpo nuevo. Exacto. Cristo es la figura de ello, ¿verdad? Amén. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Ni María Magdalena lo podía conocer. Y cómo me gusta a mí esa apreciación de la Biblia, porque las mujeres son más detallistas que el hombre, y ella no conoció al Señor, no lo reconoce. Creyó que era el hortelano, y la realidad es que era Cristo mismo hablando, hasta que le dijo María, Rabuni, le dijo ella, ¿verdad? Se asustó de verlo, y no dejó que lo tocara porque no ha ido al Padre. O sea, ese cuerpo que nos va a dar Dios es un privilegio, porque es un cuerpo igual al de Él. Amén. Nosotros no tenemos esa dignidad, pero Él nos hace dignos. Amén. A través del Cristo de la gloria, para que tengamos ese nuevo cuerpo. Por ejemplo, este señor Arnold Schwarzenegger, que fue creo que 15 veces Mr. Universo, tenía un cuerpo increíble, pero ahora ya no tiene ese cuerpo que él tuvo, porque ese cuerpo no es eterno, es un cuerpo hecho para que se termine. Así es. Porque Él ha preparado un cuerpo nuevo para nosotros, indestructible, eterno, que puede hacer muchas cosas que este cuerpo no puede hacer. Por eso es que el hombre espiritual nos dice que puede matar las obras pecaminosas de su cuerpo solo por medio del Espíritu Santo. Así es. O sea, no es fuerza de voluntad, no es un propósito que yo me hago. Es la relación. No, es la relación. Es dejar que el Espíritu me guíe, me ayude, me fortalezca, para que yo evite hacer las obras de la carne y haga obras espirituales. Es formidable porque el hombre piensa, entonces no puedo hacer nada. No, al contrario, lo puede hacer todo. Todo. ¿No? Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora, Romanos 8:13, ¿qué nos dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Si por el Espíritu hacéis, o sea... Por eso es que, ¿te recuerdas que un hombre se acercó a Jesús y le dijo, te quiero seguir, Señor, solo permíteme que vaya y entierre a mi papá y me vengo contigo? Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que comprender que aunque nos sentimos vivos, porque tenemos signos vitales, no estamos vivos. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero ese tipo de muerte el hombre no lo logra encajar en su conocimiento, en su sabiduría. Bueno, pastor, si el hombre más inteligente que ha existido, humanamente hablando, Adán, que usaba la plenitud de la capacidad cerebral para pensar,
no lo pudo entender cuando le dijo a Eva, mira, yo comí y no me morí. Bueno, lo comprendió, pero prefirió a Eva que estar con Dios. O sea, así somos de cerrados. Por eso es esa relación de la que estamos hablándole acá a quienes nos puedan ver, es una relación tan importante, tan valiosa. Y por eso tal vez dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque nuestra naturaleza no es de arrepentimiento, No. es de negación y de decir, no, yo estoy bien, Dios está Llevar mal, la contra. llevar la contra. Pero cuando alguien dice, no, sí estoy mal, Dios tiene razón, eso hace que en el cielo se desate una fiesta, porque está reconociendo voluntariamente que necesita el gobierno de Dios en su vida. Amén. Así es. Por eso dice que viviremos, ¿verdad? Amén. Hacer eso implica que nosotros viviremos. Y por último, leamos por favor Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es. Y si tú notas, está diciendo andad en el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Porque en el siguiente versículo dice Pablo, ahí mismo, que nuestra carnalidad es enemiga de nuestra espiritualidad. Y estas se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que conviene, dice, ¿verdad? Porque a veces es más fuerte nuestro sentimiento carnal que la unción espiritual que tenemos. Por eso, ¿cómo hace alusión al Espíritu Santo? Porque nuestro espíritu es frágil en relación con la fuerza de nuestra carnalidad. Pero cuando nuestro espíritu está aunado al Espíritu Santo, toma mucha fuerza, conocimiento, revelación y entendimiento para que se traduzca en obediencia. Amén. Amén. Queremos agradecerles el tiempo que nos permitieron estar con ustedes en esta conversación y quisiéramos pedirles que nos acompañaran la próxima semana porque esto se pone interesante y son cosas que estamos aprendiendo juntamente con ustedes a través de la palabra de Dios. No hay un hombre que pueda apreciarse de conocerlo todo. La palabra de Dios es profunda y Pablo incluso dice que es inescrutable para nosotros. Pero a través del Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestra ignorancia y nos da la revelación y el conocimiento de la espiritualidad para que tengamos nosotros un fundamento formidable en cuanto a la transformación de nuestra vida, porque queremos vivir mejor, queremos ser felices y estar contentos con lo que tenemos. Nuestro hermano nos despide con una oración y que el Señor les bendiga a ustedes ricamente. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a todos aquellos que vean este video. Señor, te suplico, por favor, que tu palabra toque sus vidas y sus corazones, su entendimiento. Ministramos, Señor, tu presencia en los corazones de aquellos que nos oigan y nos miren. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú el que llegues hasta donde están y los toques con tu poder, con tu revelación, y que caminen contigo, Dios mío, que abran sus corazones para ti, Señor. Te ruego bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de nuestros amados hermanos que están compartiendo esta palabra con nosotros en este día. Benditos sean por el poder de la sangre de Cristo y la unción del Santo Espíritu de Dios. Amén, Señor.